Hola, buenos días. Muchas gracias a México Puede por la invitación para poderles platicar del tema de cómo vemos desde el lado de Nielsen todos estos cambios que hemos tenido a raíz de la pandemia, ¿no? Y cómo desde nuestras distintas trincheras podemos lograr que el comercio de alguna manera avance, ¿no? Esta presentación justo tiene como gran objetivo darles a ustedes información que les permita tomar decisiones, pero a través de los datos que nosotros tenemos y de los aprendizajes que hemos visto en otras partes del mundo. Nielsen es una empresa que se encuentra presente en más de 109 países y justo esto le da esa oportunidad de tener una gran cantidad de datos para poder ir tomando las mejores situaciones y las mejores prácticas que se vivieron en países que ya pasaron por este tema de la pandemia. Y me gustaría que hiciéramos una reflexión previo a empezar toda esta presentación. Justo el COVID trajo con nosotros grandes cambios, ¿no? Grandes cambios en las actitudes, en los comportamientos, en los hábitos que nosotros empezamos a tener, ¿no? Y se empezó a hacer una aceleración de toda esta transformación digital. Y es como lo vemos en esta imagen, ¿no? El COVID de alguna manera nos lanzó y nos obligó a cambiar el modo en el que nosotros estábamos pensando, ¿no? De lo tradicional que teníamos de las compras en sectores y en tiendas que estaban en un punto físico hacia movernos a la parte digital, ¿no? Y quiero que empiecen a recordar cuando estábamos justo en estos primeros días de la pandemia, cómo de alguna manera había distintas hábitos de compra, ¿no? Empezábamos a ver un flujo importante en las tiendas, la gente tenía nerviosismo, tenía incertidumbre de lo que iba a pasar. Empezamos a ver tiendas en donde existían desabastos de productos, papel de baño, productos limpiadores, de higiene personal, incluso algunos alimentos también se encontraban en desabasto en las góndolas de las tiendas, ¿no? Y entonces empezaron a impulsarse nuevos canales de compra. Y si bien ya teníamos alguna práctica en estos canales digitales a través del e-commerce, ya sea canales propios o integradores de productos y de venta de productos, realmente esta pandemia nos obligó a de una manera mucho más activa y de una manera mucho más frecuente empezar a adoptarlos. Entonces, todo esto hizo que la forma en la que empezáramos a comprar se viera totalmente reevaluada y que desde el lado del shopper también tuviéramos ciertos cambios, sobre todo en la forma en la que estábamos viendo la situación, ¿no? Y previo a esto, justo en Nielsen desarrollamos un framework de 6 etapas para poder entender qué era lo que pasaba desde la perspectiva del consumidor y que iba ligado a todas aquellas actividades que podríamos estar teniendo desde el punto de vista de la pandemia, ¿no? Y con base en información histórica que teníamos del SARS, información de la influenza que se vivió aquí en México hace 9 años, información de lo que había pasado en China, se desarrollaron estas 6 etapas, en donde cada una va alineada a un comportamiento del consumidor, pero también va alineada a distintos eventos que sucedían a lo largo de la pandemia, ¿no? Hoy prácticamente esas 6 etapas ya estamos por terminarlas, de hecho, esta nueva normalidad que empezamos a vivir y que es con lo que vamos a cerrar esta plática, que son esos retos a los que nos vamos a enfrentar con este nuevo estilo de vida, pues es hacia donde vamos. Sin embargo, durante estas etapas, pues veíamos distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, en esta primera etapa eran todas estas compras reactivas de salud y lo vimos a lo largo de los países, ¿no? La gente, una vez que se empezaba a enterar de la existencia del virus, pues trataba de hacer algunas compras que iban relacionadas a productos que de alguna manera les ayudaran a cuidar y a blindar su salud. Se compraban medicinas, se compraban algunos cubrebocas, gel antibacterial, justo para empezar a brindarse. Y eran pocos casos o nulos casos de manera local. Pasamos a una segunda etapa en donde de manera reactiva la gente empieza a comprar cosas ya relacionadas con la salud, ¿no? Ya empiezan a comprar ciertos medicamentos,
productos que les permiten fortalecerse, empiezan a tener un estilo de vida mucho más saludable y ya empieza a haber algunos contagios, aunque son pocos de manera local. Después, y esta etapa todo el mundo la vivió en carne propia y de hecho hace algunos meses seguíamos ahí, era esta preparación de esta despensa, ¿no? En donde la mayoría de nosotros empezábamos a reunir cosas que nos iban a servir justo para prepararnos a esa vida en cuarentena, ¿no? Y empezábamos a comprar productos o insumos que considerábamos relevantes para poder estar ahí, ¿no? Aquí empezábamos a ver ya cierto desabasto en las góndolas, ¿no? Una vez, y aquí todavía seguíamos con algunos casos, sin embargo no se había decretado esa etapa de confinamiento. Esta cuarta etapa, en donde ya se declara esta fase de confinamiento, es donde empezamos a ver de manera mucho más evidente el desabasto en ciertos productos, empezamos a ver que la gente empieza también a abarrotar algunas tiendas para hacerse de productos y poder vivir en esa vida en cuarentena, empieza a haber también un sobredesarrollo en ciertas categorías como puede ser el papel higiénico, los limpiadores, productos enlatados. Y finalmente llegamos a esta etapa de vida restringida en donde en algunos municipios de nuestro país todavía estamos, pero que sin embargo pues vamos saliendo poco a poco. Y aquí es altamente relevante. ¿Y por qué lo vemos relevante? Porque aquí empieza a haber un cambio en el estilo de vida. Empezamos a ver que la gente deja de ir a los distintos puntos de venta físico o empieza a tener restricciones para comprar, sobre todo pensando en que las tiendas tienen ciertas limitaciones en la entrada de gente hacia las tiendas, tienen limitaciones en los departamentos que están disponibles para la compra. Es decir, no todos los departamentos estuvieron abiertos o están abiertos durante esta vida restringida. Se privilegiaron todos aquellos que tienen que ver con primeras necesidades, ya sea de abarrotes, de limpieza, etc. Sin embargo, había pasillos como electrónica, como ropa, dentro de las tiendas de autoservicio que se encontraban cerrados. Por otro lado, vimos que hubo una aceleración del e-commerce. De hecho, muchos de los expertos hablan que hubo una aceleración de al menos 2 años. Y si bien ya veníamos comprando distintas categorías, que ahorita vamos a hablar muy puntualmente de estas categorías que detonaron durante la pandemia, aquí se hizo más importante y se hicieron más evidentes estas categorías, porque el uso de e-commerce empezó a sustituir ciertas actividades que hacíamos desde la parte tradicional. Y finalmente la última etapa es este regreso a la normalidad, este rebuscar todas estas formas de hacer lo que hacíamos antes y repensar y replantear estrategias que nos permitan llegar hacia estos consumidores, ¿no? Este regreso a la normalidad no ha sido tan tradicional o como se veía previo al COVID. De hecho, en China, en países que ya pasaron esta pandemia, el regreso a la normalidad ha sido muy distinto y han tenido que adoptar ciertas actividades distintas para poder de alguna manera seguir de la mano de su shopper, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vemos? Vemos que este confinamiento de cierta manera empieza a acelerar toda esta adopción de la compra online, ¿no? Este desarrollo alrededor del mundo, incluso la pandemia empieza a volver más relevante todas estas actividades que hablan de estar conectados. Y aquí en México se cree que ganamos 1.30 minutos en el celular adicional. Si bien ya pasábamos alrededor de 8 horas frente a nuestro celular, esta vez ganamos 1.30 minutos a raíz de la pandemia, ¿no? Y en realidad empezamos a hacer muchas más actividades que tenían que ver con el uso de la tecnología. Desde estar conectados para entender qué era lo que sucedía en el mundo exterior, noticias, redes sociales, incluso entretenimiento, hasta poder empezar a hacer ciertas cosas que tenían que ver con el aprendizaje, ¿no? Se empezaron a detonar
cursos, se empezaron a detonar iniciativas como México Puede para poder ayudar a la gente a tener información de qué podía hacer en esta pandemia. Y entonces empezamos a adoptar nuevas formas de relacionarnos, ¿no? Y sobre todo, este tema de la compra online se empieza a ser mucho más significativo. Incluso se habla de que en China este tema de la venta en línea empezó de alguna manera a equilibrar las pérdidas que se tenían en el canal tradicional, ya que en el canal tradicional pues la gente era menor a la que podía asistir a este canal, había muchas restricciones y entonces dejaba de comprar ciertos insumos, ¿no? Incluso había restricciones, como aquí en México, del número de productos que se podían estar llevando cuando iban a una tienda física, ¿no? Esto es interesante porque empezamos a ver que en el mundo existen variaciones importantes versus semanas anteriores del año pasado y que hablan del gran crecimiento que empezó a tener el e-commerce, ¿no? Por ejemplo, vemos a Francia con un crecimiento del 87% versus la semana del año anterior, misma semana del año anterior. Vemos a un Estados Unidos con un crecimiento también de 80%, incluso una Italia de un 82%. Vemos también crecimientos que son mucho más moderados, como es en el caso de España, que tiene un 62%, y Australia. Sin embargo, empezamos a ver esta adopción del canal digital a doble dígito. Y sobre todo, ahorita pensando en esas categorías que empiezan a ser mucho más relevantes, ¿no? Aquí era lo que les comentaba. Prácticamente durante la pandemia hubo una desaceleración del canal físico de menos 4.2% en todo lo que tenía que ver en la visita a una tienda tradicional. Y el canal online logró llegar hasta 3.4%. Si bien esta ganancia que tuvo el canal físico más el online es 3.4%, también empezamos a ver que empieza a tomar más relevancia. De hecho, eso es lo que evitó una caída más estrepitosa durante esta pandemia en el canal físico, ¿no? Entonces, ¿qué vemos que pasa aquí en México? Aquí en México empezamos a ver que esta compra de manera presencial se empieza a disminuir. De hecho, los shoppers empiezan a optar por tener compras que van más de la mano de compras remotas, por así decirlo, ya sea a través del internet o a través de incluso llamadas telefónicas que pueden estar haciendo a ciertos lugares de compra, ¿no? Están tratando o estuvieron tratando de evitar salir de su casa y empezaron a tomar mucha mayor relevancia estas compras en línea, sobre todo, por ejemplo, viendo algunos canales importantes o verticales importantes como fue el tema de comida. Si bien los restaurantes se vieron de cierta manera afectados por el no poder estar teniendo gente en sus locales o porque tuvieron que cambiar a servicios a domicilio, este tema de las aplicaciones ayudó a que estas pérdidas también empezaran a circular y ayudó a que estos restaurantes y pequeños negocios tampoco perdieran esta posibilidad de seguir vigentes, ¿no? El tema de la despensa en línea creció un 62%. Aquí vemos que esta adopción empieza a ser mucho más relevante. Ahora, al aumentar también este incremento del uso de canales digitales, evidentemente las categorías empiezan a cambiar. Y pensando en lo que sucedía previo a la pandemia, podríamos pensar que las categorías que más se movían dentro del e-commerce eran el tema de electrónica, el tema de moda, incluso, por ejemplo, servicios relacionados con viajes, servicios relacionados con eventos, que eran las categorías que podríamos denominar categorías primordiales o con mayores ventas, tanto volumen como valor dentro de e-commerce. Sin embargo, esta pandemia hizo que las cosas se replantearan y que esas categorías empezaran a de alguna manera rezagarse para dar paso a categorías de consumo masivo. Y aquí es donde entran el tema de los abarrotes, el tema del cuidado del hogar, el tema de la limpieza, de la higiene, incluso de farmacias, ¿no? Se empiezan a volver más relevantes. Entonces, durante esta pandemia vemos también que este consumo de productos de consumo masivo se empieza a duplicar, ¿no? Y que sobre todo empieza a crecer
en los niveles socioeconómicos más altos. Ahora, esto empieza a crecer en niveles socioeconómicos altos o tiene mayor relevancia. Sin embargo, en los niveles socioeconómicos bajos y medios también empieza a ser un detonador importante. Aunque la mayoría de la gente empieza a comprar una vez al mes y el impulso viene mayormente por nivel socioeconómico alto, que está relacionado principalmente por temas de bancarización, por temas de uso de la tecnología, de penetración de Internet, los niveles socioeconómicos bajos y medios empiezan también a adoptar estos medios de compra. Y entonces, previo a COVID, teníamos que alrededor de un 15% de los internautas declaraban comprar o declaraban haber comprado productos de consumo masivo en los últimos 3 meses, era alrededor de un 15%. Y que si lo comparamos con lo sucedido en COVID, este número crece hasta un 36%. Entonces, prácticamente creció de manera exponencial. E incluso cuando nosotros vemos la cantidad de veces que hacen estas compras, lo más interesante se da aquí, en más de una vez a la semana, pensando en que este tipo también de consumo requería cierta aceleración. Y aquí vamos a ver cómo desde el lado de los retailers, del lado desde incluso desde las mismas tiendas, empieza a haber un cambio hacia la digitalización, ¿no? Vemos cómo las categorías, como yo les contaba, empiezan a cambiar, ¿no? Y hablando, por ejemplo, de categorías que anteriormente eran altamente relevantes, como viajes, como electrónica, como incluso moda, empiezan a perder esta aceleración y esta aceleración le empiezan a ganar productos que anteriormente no tenían tanta penetración. Y, por ejemplo, vean aquí higiene y belleza, que previo a COVID, en septiembre de 2019 que hicimos un levantamiento con internautas, tenía una penetración del 31%. Era el producto de consumo masivo que tenía mayor penetración. Y esto es relacionado con un poco la especialización que tiene este canasto, ¿no? Hay productos exclusivos, hay productos especializados que permiten que este canal o que este canasto rote mucho. Era un 31%. Durante COVID o durante este encierro o confinamiento creció solamente un 39%, es decir, tuvo un crecimiento bastante moderado. Sin embargo, veamos la categoría de alimentos, que previo a COVID tenía un crecimiento del 17%. Durante COVID subió hasta 70%, es decir, se movió 53 puntos porcentuales de crecimiento. Y en alimentos no me refiero a la comida de los restaurantes, me refiero a todo lo que tiene que ver con abarrotes, con enlatados, con productos frescos, con productos perecederos, que incluso también tuvieron un crecimiento bastante importante. Vemos también de snacks, que era esta categoría o que es esta categoría que se veía rezagada con un 9% de penetración, crecer hasta el 43%, que también habla de ese crecimiento tan importante que tuvo, ¿no? Después vemos categorías como farmacia, hogar, etcétera, ¿no? Y entonces empezamos a ver que se empiezan a comprar categorías que normalmente no se compraban previa a esta pandemia, ¿no? Y empezamos a ver que existe de cierta manera una priorización distinta por parte de los shoppers de lo que iban a estar comprando y de lo que están comprando durante este periodo de confinamiento, ¿no? Algo importante es que para muchos estos retos se empiezan a volver oportunidades y se empiezan a volver oportunidades porque incluso retailers que no estaban dentro del terreno online tuvieron que acelerar esta transformación. Incluso aquí en México, las tienditas y los pequeños negocios empezaron a participar en iniciativas como estas, en donde empiezan a juntarse y empiezan a digitalizarse, como México Puede, como Ayuda, incluso se empiezan a sumar a plataformas de integradores para lograr tener y quedarse en el juego. Incluso, por ejemplo, estas plataformas de consumo masivo y de integradores, como es en este caso Rappi, empiezan a cambiar la estrategia, ¿no? Y en este caso empiezan a privilegiar a personas mayores de 60 años, que si bien
son un segmento altamente rentable en algunos países como China y Corea. Aquí en México teníamos esta barrera de la tecnología, en donde muchos de ellos no estaban comprando en e-commerce por miedo, por desconocimiento, pero que con esta pandemia también se vieron de cierta manera orillados a hacer uso de este tipo de tecnologías y que una vez que aprenden a hacer este uso de la tecnología, es muy probable que se queden ahí por la facilidad y por la conveniencia que para ellos en lo particular puede impulsar este tipo de canales, ¿no? Entonces vemos que se empiezan a dinamizar estos canales en distintas partes de Latinoamérica, no solo aquí en México. Incluso este dinamismo habla de las formas de entrega. Por ejemplo, en el caso de Colombia, estas entregas, además de ser hechas a través de una persona, son hechos a través de un carrito que evita el contacto humano. Entonces también esta pandemia trajo hacia nosotros este aumento tecnológico. Y ahora algo importante es que pensando en que estamos justo en ese periodo de pandemia, pues no necesariamente estas promociones que nosotros tenemos para los shoppers, para los consumidores finales, dejan de ser relevantes. Incluso el tema de las promociones se vuelve aún más relevante en términos de pandemia, porque la gente empieza a tener un mindset diferente, empieza a repriorizar esas necesidades y empieza también a buscar el cómo ahorrar. Entonces, estas prioridades, como yo les decía, empiezan a cambiar, ¿no? Y si bien una de las principales cosas que se buscaba previo a la pandemia era ahorrar, eran descuentos, eran promociones, si bien siguen siendo relevantes, empiezan también a tener importancia temas que tienen que ver con la entrega a domicilio que evita que yo tenga que salir de mi casa. El tema de las recetas, una vez que estoy confinado, empiezo a cambiar mis actividades y empiezo a hacer de cierta manera una vida diferente en este confinamiento. El tema, por ejemplo, de cocinar empieza a tomar relevancia, incluso lo vemos desde la perspectiva de Nielsen, en el tipo de productos que se empiezan a consumir. Posterior a que se hace todo este abastecimiento de la despensa pandémica, algo que nos empezó a llamar la atención dentro de los números que analizábamos semana versus semana, dentro de la información que teníamos en Nielsen, era que categorías como temas que tenían que ver con repostería, es decir, productos para hacer pasteles, productos para cocinar, hablando por ejemplo de ollas, de vajillas, de sartenes, incluso productos para hacer ejercicio empezaban a ser más relevantes. Y de ahí saltábamos a temas de entretenimiento y teletrabajo, ¿no? Todo lo que tenía que ver con home office, el tema de electrónica, de muebles, el tema incluso de cómo empezaban durante esta pandemia, cómo empezábamos a transformar estas actividades que realizábamos online, ¿no? Y aquí empezábamos a ver que temas que tenían que ver con entretenimiento, con plataformas de streaming, empezaban a tomar también mayor relevancia. Pero no solamente del lado del entretenimiento de como películas y series, sino también del lado productivo como capacitaciones, como cursos, etc. Entonces, con este shopper que hoy ya muchas de sus actividades las aprendió a hacer remotas, que muchas de esas actividades empiezan a ser mucho más relevantes a la hora de estar viviendo una situación de confinamiento, pues también vemos que tiene ciertas actividades que son de un shopper que se vuelve de alguna manera inteligente. Ese es el shopper que llamamos Smart Shopper. Tiene todo el tiempo para estar buscando información de los productos. De hecho, un 71% de estos internautas busca información previamente de los productos. Un 80% se dedica a comparar precios dentro de los mismos retailers, ¿no? Hablábamos de que el tema de las promociones se vuelve relevante, pero se vuelve relevante porque empiezan a comparar ese value for money. Y ahorita vamos a hablar de la ecuación de valor que es altamente relevante. 58% compara entre sitios, un 74% visita más de un sitio para tomar una decisión. Y además algo en temas de ejecución que se vuelve altamente relevante al perder
contacto con los productos es tener buenas fotografías y una buena descripción. Eso también ayuda a que nuestros productos roten de mejor manera. Ahora, ¿qué podemos esperar dentro de esta nueva normalidad? Lo primero que les voy a adelantar es que esta nueva normalidad no va a ser como la conocíamos. Esta nueva normalidad es distinta a lo que veníamos viendo y que conforme vamos viendo este avance en los distintos países, por ejemplo, de Asia, sobre todo en particular en China, vemos que los hábitos y la forma de relacionamiento son totalmente distintas. Entonces hay que adaptarnos a este new normal, ¿no? Y empezar a generar ciertos patrones que nos puedan ayudar a hacer frente a esta nueva realidad. Por un lado, hay que readaptarnos a estos modelos de negocio. Pensando en lo que va a suceder, pues va a seguir existiendo una reducción del contacto humano. Si bien empezamos ya de alguna manera a tener luz verde para hacer ciertas actividades dentro de algunos municipios de nuestro país, el contacto humano va a seguir restringido y vamos a tener que mantener estas medidas de sana distancia, incluso el uso de cubrebocas obligatorios o incluso el uso de máscaras, ¿no? Y hemos visto cómo se empiezan a adaptar ciertos autoservicios, ciertas tiendas de la esquina a esta nueva normalidad, ¿no? Y esto con el fin de evitar que sigan existiendo contactos, ¿no? Entonces nuestra oportunidad es volvernos ágiles. Y con esto, el 67% de las personas cree que el tema de inteligencia artificial y de realidad aumentada va a ayudarnos a de alguna manera poder plantear escenarios futuros para las compras virtuales. Y ahora me gustaría que pensaran, por ejemplo, en lo que está sucediendo con las inmobiliarias, en lo que está sucediendo en el sector de entretenimiento. Hoy vemos mayor cantidad de conciertos virtuales, por así decirlo. Vemos, por ejemplo, que en el caso de las inmobiliarias, hoy la forma de mostrarte un departamento o un inmueble es a través de un video que te comparte el asesor para que tú puedas hacer una visualización como si estuvieras recorriendo ese establecimiento. Incluso vemos que en algunos autoservicios han hecho cambios de fotografías que les platicaba, ¿no? Para poder acercar más hacia esa realidad. Incluso pensando en sector como la moda, hemos visto que, por ejemplo, en China y en Corea, este tema de hacer cambios de look, hacer cambios de imagen a través de inteligencia artificial y realidad aumentada se vuelve mucho más relevante, ¿no? Vamos a también tener que ser cautelosos en estas medidas de higiene y sobre todo hacer ver a nuestros consumidores que pueden tener esa seguridad de que van a estar sanos a la hora de regresar a comprar a nuestros puntos de venta físico. Entonces hay que considerar el uso de que el tema de la sanitización, el tema de purificadores de ambiente va a ser altamente relevante, sobre todo para brindar esa seguridad. Y finalmente estos hábitos que empiezan a cambiarse y a volverse parte de este new normal, ¿no? Por ejemplo, algo que les comentaba era el sector de los adultos mayores, sobre todo en China y en Corea del Sur, que se vieron de cierta manera obligados o orillados a ocupar este tipo de tecnologías durante la pandemia, vemos que continúan su uso, ¿no? Esta conveniencia y esta facilidad ha hecho que sean un sector de la población que previamente no se consideraban tan usuarios de la tecnología, pero que hoy se vieron obligados a adoptarlos, ¿no? Y un 59% habla de que incluso empieza a comprar otros productos. ¿Se acuerdan que veíamos que alimentos pasaba de un 17% a un 70%? En el caso de perecederos, hay un 36% que ya declara empezar a comprar o que declaró comprar durante la pandemia productos perecederos, hablando, por ejemplo, de frutas, de verduras, de embutidos, de cárnicos, que anteriormente se tenía cierta resistencia o miedo a comprar estos productos en línea porque se creía que no iban a llegar con la calidad o de escogidos de la manera en la que nosotros nos gustaría si es que fuéramos a un lugar físico, ¿no? Vemos sobre todo que empiezan a cambiar algunas categorías y que se empiezan a montar
y se van a seguir montando dentro del canal online, ¿no? Vemos, por ejemplo, crecimientos importantes en categorías como el tema del hogar, que es una categoría que se prevé que se va a quedar dentro de la compra online, sobre todo por los volúmenes que muchas veces estas categorías manejan, sobre todo cuando son productos voluminosos de más de 5 litros o de más de 10 kilos, por ejemplo, en el caso de mascotas. El tema de ropa y moda también es una categoría que seguramente se va a quedar ahí dentro de la parte de consumo a través de línea, ¿no? Incluso vemos otras categorías que empiezan a tener esta adopción. Si bien no todas se van a quedar, va a haber un porcentaje importante de gente que va a continuar haciendo sus actividades vía remota. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Ya es algo altamente relevante que ha sucedido, sobre todo en países que ya pasaron por este new normal, ¿no? Empieza a haber un ajuste del gasto que tenían, ¿no? Y entonces eso hace que las prioridades cambien y que empieza a haber un replanteamiento importante en los productos que vamos a estar llevando, ¿no? Hay que poner principal atención en el tema del precio. ¿Por qué? Porque este valor y estos juicios de value for money empiezan a cambiar. Vamos a hablar de que existen 3 tipos de shoppers después de esta pandemia y ahorita los vamos a platicar más a detalle. Pero estos 3 tipos de shopper empiezan a revalorizar lo que les da este producto, ¿no? ¿Cómo es esta ecuación de valor? Entonces empiezan a dar preferencia a ciertos productos, a tratar de impulsar el tema de las pymes, a tratar de resetear o de tener una relación distinta con la marca que normalmente compraban, ¿no? Entonces aquí es donde nosotros, desde el punto de vista de Nielsen, debemos accionar en temas de precio, en temas de imagen de marca y en temas de ayudarles a nuestros shoppers a valorar y a tener esa mejor ecuación de valor. Ahora, tenemos los mismos shoppers, sin embargo, empiezan a adoptar comportamientos totalmente distintos. Y por un lado tenemos a un shopper que tiene poder adquisitivo, es decir, que este tema de la pandemia de cierta manera no le afectó, y lo voy a poner así, no le afectó, ¿no? Sin embargo, pues vemos que este shopper empieza a comprar productos que tienen que ver mucho más con temas que en donde el hogar empieza a ser protagónico, le empieza a dar más valor a productos que tienen que ver con cómo dentro de su ambiente seguro se mantiene sano. Entonces, este shopper con poder adquisitivo empieza a adquirir ese tipo de productos. Por otro lado, tenemos dentro de estos dos temas de shoppers con poder adquisitivo es los que tienen, ¿no? Estos que aquí se quedan dando prioridad a todo lo que hablamos de temas que tienen que ver a mantener ese hogar seguro y que van a tener que ver con cómo blindo yo mi hogar para poder seguir sobreviviendo. Por otro lado, tenemos a un shopper que se empieza a ver restringido. Este shopper que se empieza a ver restringido empieza a ser una revalorización de los productos que está comprando y empieza a hacer un cambio dentro de marcas, dentro de presentaciones, dentro de los mismos productos que compra. Entonces empieza a voltear a ver dentro del set de productos existentes, productos que tal vez sean más baratos o que tengan presentaciones más pequeñas. ¿Por qué? Porque ya tiene una restricción en su gasto. Con ellos tenemos que hablar de temas de promociones, de descuentos, de incentivos para que continúen comprando nuestro producto. Y finalmente es los que tenían y que hoy dejaron de tener, por así llamarlo, ellos tienen una nueva definición de este value for money, ¿no? Y con ellos hay que adoptar otro tipo de medidas, ¿no? Aquí es mucho más evidente el tema de tener que hacer incentivos o incluso temas como lo han empezado a hacer algunas asociaciones de apoyarles para que puedan salir adelante, ¿no? Ahora, en resumen, ¿qué nos gustaría dejarles desde el lado de Nielsen? Este camino hacia la nueva normalidad va a replantear
una nueva estrategia, vamos a tener que cambiar la forma en la que hacíamos negocios y también la forma en la que teníamos pensadas distintas cosas, ¿no? Va a ser altamente relevante el cambio del mindset. ¿Por qué? Porque vamos a tener que reinventarnos para afrontar una nueva situación, ¿no? Y entonces, ¿qué conceptos claves deberíamos estar redefiniendo una vez que salgamos de este tema de la pandemia y que podamos empezar a hacer nuestro new normal? Por un lado, lo primero que tendríamos que hacer es poner al shopper en el centro. Hablamos de que existen tres tipos de consumidores, ¿no? Los que tienen poder adquisitivo, los restringidos y los que tenían, ¿no? Hay que ponernos en el centro y hay que identificar cuáles son esos hábitos y comportamientos que tienen. Si bien ya les comenté algunos de los que hemos visto que sucedieron en China y en Corea, que ya pasaron por el tema de la pandemia, hay que empezar a ver cómo con el nuevo poder adquisitivo que tienen van a empezar a replantear este value for money. Y desde el lado de nosotros, negocios, fabricantes, retailers, ¿cómo les ayudamos a que realmente este replanteamiento y esta economía se empiece a incentivar de la mejor manera? Entonces es aprender a través de lo que ya tenemos. Y aquí es donde la inteligencia artificial se vuelve sumamente importante. Pasamos por un periodo de digitalización en donde mucha de la información de nuestros consumidores está disponible. ¿Por qué? Porque supimos qué es lo que estaban haciendo cuando estaban conectados a Internet, ¿no? Nuestras mismas páginas, nuestros mismos redes sociales tienen información de cómo se comportan estas personas, ¿no? Entonces podemos ayudarles durante ese replanteamiento. Ahora, cuando ellos tienen ese replanteamiento del value for money, el segundo punto importante es estos atributos de valor empiezan a cambiar y la decisión de compra, si anteriormente era porque era mi marca favorita, porque me gusta el sabor, porque tiene una estrellita en la portada del producto, esta decisión de compra puede estar cambiando y entonces estos atributos de valor se empiezan a cambiar y tenemos que replantear el surtido que teníamos, hablando, por ejemplo, de productos que sean más económicos, un surtido distintos, empaques diferentes para poder ayudar a que estos atributos de valor hagan match con este nuevo value for money que existe en los shoppers. El tercer punto es el tema del precio. Hablábamos de que el tema del presupuesto empieza a restringirte, ¿no? Y empieza a ser un detonador importante a la hora de comprar. Entonces, ¿cómo jugamos con este tema de precios? Si bien en nuestro país tenemos temporadas de descuentos bastante relevantes, como esta que acaba de pasar hace algunos días, que fue esta venta por internet de Hot Sale, tenemos también esta temporada de julio en donde los autoservicios y la mayoría de ellos hace ciertas promociones de productos. Si se dan cuenta, además de estos precios y estas promociones, estas cadenas empiezan a detonar hacia algo que yo les hablaba, esa revalorización de la marca. Y la mayoría de estos comerciales empiezan a tratar de impulsar desde el acercamiento como sociedad las ventas y de estamos juntos, juntos vamos a salir adelante. Si se dan cuenta, es mucho de los spots publicitarios que hoy están viendo. Entonces es, ¿cómo hago conexión con mi shopper a través de este tipo de promociones, pero también cómo le ofrezco un buen precio y una promoción? Porque esto va a empezar a cambiar. Y finalmente es la omnicanalidad. Ya nos dimos cuenta que el paso de la parte offline hacia online ha sido algo que llegó para quedarse. Incluso vemos este cambio en las categorías que se están comprando, en esas categorías que hoy están siendo relevantes. No vemos un incremento o un boom, como le decíamos, en alimentos, en snacks, que seguramente en algunos casos se va a quedar. Entonces, ¿cómo con todo lo aprendido a través de la venta en línea me adueño de esta omnicanalidad y entonces estoy presente en todos los frentes que mi shopper me pueda requerir? Entonces, en resumen, son 4 puntos relevantes para ustedes. Pongan al shopper en el centro pensando en el value for money. Definan
cuáles son esas necesidades que tiene su shopper para tomar decisiones de compra y con base en eso definan su surtido. 3, el tema de los precios va a ser altamente relevante, puntos de precio, promociones, descuentos, sobre todo por el tema de estos shoppers que se quedan sin poder adquisitivo. Y finalmente, no perdamos de vista la omnicanalidad que llegó para quedarse y que si nos retrasamos en ella, estamos perdiendo esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulina. Vamos a invitar a todos nuestros asistentes a que vayan compartiendo sus dudas por el chat para Paulina. Y mientras aprovechar para agradecerte, si bien es un tema de bastante relevancia en estos momentos, a mí me encantó la parte de retos que se convirtieron en oportunidades, ¿no? Ante toda esta situación, también uno tiene que reinventarse para poder salir adelante. Entonces, muchísimas gracias, Paulina. Ya estamos teniendo algunas preguntas por el chat. Tenemos una. Ok. De Juan Molina. Y nos pregunta, ¿cómo se van a recuperar los mercados deteriorados por la recesión del 2019 y por la pandemia? Mira, en realidad justo hablamos de estos retos y oportunidades que bien mencionabas. ¿Cómo empezamos a detonar esta economía? Si bien hemos visto que, por ejemplo, en China y en Corea han adoptado nuevas formas de vender, por así llamarlo, también algo que les ha ayudado mucho es esta unión como comunidad, hablando, por ejemplo, de empezar a ayudarse entre ellos. Si bien sus gobiernos y la iniciativa gubernamental tiene un papel fundamental, el tema de apoyo dentro de comunidad de los mismos empresarios, de las mismas personas que trabajan en estos mercados ha sido importante. Entonces han hecho comunidad en China para lograr impulsar esta economía. Ahora, algo que también ha funcionado son estas ventas promocionales, tratar de sacar la mercancía que ya tenían. Entonces, todo este tema de rotar inventarios, de tener apoyos entre ellos y sobre todo de ayudarse, se vuelve altamente relevante para salir de una crisis como esta. Y lo hemos visto en periodos previos, ¿no? México es un país que se caracteriza por la solidaridad. Y de hecho, muchas de las empresas aquí en México empiezan a adoptar este tema de solidaridad, adoptando a ciertos sectores. Por ejemplo, hay algunas empresas de consumo masivo que empiezan a adoptar a tienditas para ayudarle a digitalizarse. Hay otras empresas que empiezan a hacer fondos importantes para de alguna manera ayudar a sobrevivir a los restaurantes. Entonces, esto va a ayudar. Sin embargo, entre todos y entre toda la comunidad hay que empezar a impulsar este tipo de ventas, y este tipo de eventos también nos ayuda mucho a aumentar y a disminuir esa recesión que puede existir. Gracias. Claudia nos pregunta, ¿cómo ves el tema de restaurantes? Si bien el delivery se plantea como opción, hay lugares que además venden experiencia más que comida o bebida. ¿Qué sugieres para trasladarlo a domicilio? Mira, justo algo que sucedió sobre todo en países europeos, sobre todo en el punto de los restaurantes, es que como tú dices, hay lugares que transmiten experiencias, ¿no? Y no vas ahí principalmente por la comida o por las bebidas, vas por todo el ambiente que hay alrededor. Es mucho lo que ha pasado, por ejemplo, con el sector de entretenimiento. Empiezan a trasladar esas experiencias a la parte digital. Y entonces hoy hay muchos, por ejemplo, promotores de conciertos que empiezan a tener sus transmisiones muchas veces gratis, ya algunas veces cobradas, de la experiencia que pudieran estar viviendo dentro de un concierto. Entonces es como desde el punto de vista de restaurante, si a lo mejor lo que a mi restaurante lo caracterizaba era tener un DJ sensacional que amenizaba a los comensales mientras estaban ahí, ¿cómo puedo hacer que estos
vivan esa experiencia del DJ, o incluso cómo lo conecto con la gente, ¿no? ¿Cómo hago que vivan esa experiencia desde su hogar? O cómo a la hora de que empiezan a ya abrirse, también vuelvo a tener esa experiencia. Por ejemplo, hay algunos restaurantes en Europa que lo que hacen es tener eventos y entonces ellos dicen, bueno, yo te mando la comida y te mando un código y con este código puedes acceder a mi página y en mi página tengo DJs que ya previos grabaron ciertos sets de música y entonces tú puedes poner este set de música que está activo durante este tiempo para que mientras estás comiendo vivas esa experiencia o te dan acceso a ciertas salas de chat para que vivas de alguna manera la experiencia de estar conviviendo con tus amigos, ¿no? Y entonces puedes estar cenando con ellos a través de este tipo de aplicaciones como es Zoom, en este caso, ¿no? Pensando en qué otras alternativas podrían estar haciendo para el tema de las experiencias. Gracias. Tenemos otra pregunta y es acerca de ¿qué opinas sobre la nueva normalidad sobre el comercio en industrias como la hotelería? Esta nueva normalidad va a ser interesante. Digo, si bien México es uno de los países que ha estado impulsando, sobre todo por poder tener estos sellos de confianza, de libre de COVID, y Cancún creo que es un gran ejemplo de esto, que está impulsando constantemente el poder reabrir este tema turístico, seguramente va a requerir, y sobre todo desde el lado de las empresas que se dedican al turismo, sí darle esta confianza al consumidor en el tema de sanitización, en el tema de mantener esa sana distancia y seguramente vamos a tener que ver ciertas medidas restrictivas previo a entrar a este tipo de hoteles. Por ejemplo, en Europa algo que se está haciendo ahora que se empieza a abrir de nuevo el tema turístico es el tema de impulso al sector económico a través de que los mismos gobiernos y que los mismos sectores de hoteles y restaurantes empiezan a patrocinar de cierta manera a la gente que va de viaje hacia sus países o sus ciudades. Empieza a haber también un tema de revisión sanitaria muy agresiva en centros aeroportuarios, medición de temperatura, revisión de dónde estuvo, qué hizo, prácticamente tener todo el back de dónde estuvo esa persona para evitar contagios y que entre a una ciudad libre de COVID. Empieza a haber también desde el lado de los restaurantes restaurantes y hoteles una mayor sanitización. Si bien tenían que estar limpiando de manera constante, esto ha hecho que en lugar de limpiar a lo mejor 2 veces al día, por la mañana y por la noche, tengan que estar limpiando cada determinadas horas, cada 2, cada 4 horas. Y esto va a hacer que también la confianza del lado del visitante empiece a crecer. Entonces, hay que buscar y pelear esas certificaciones libres de COVID, pero con la responsabilidad de poder cumplir todos estos temas. Gracias, Paulina. Otra pregunta es, ¿qué cambios prevés en los modelos B2B? Mira, los modelos B2B, algo que va a ser mucho más interesante, digo, ya hay muchas empresas que hoy ya decidieron que van a regresar a oficinas el próximo año. Entonces, esto va a hacer que las negociaciones entre empresas se vuelvan mucho más digitales. Y esta digitalización, una vez que la vamos adoptando, y seguramente la gente que está conectada no me dejará mentir, durante los primeros días de confinamiento tenían juntas todo el día. Conforme se empezó a de alguna manera normalizar el uso de este tipo de plataformas, el número de juntas empezó a disminuir y se empezaron a ser más eficientes. Lo mismo va a suceder en las negociaciones con empresas. Esta transformación también va a hacer que sean procesos mucho más rápidos, pero que también no requieran tanta presencia física. Va a haber algunos en los que sí, por el tipo de negocio. Sin embargo, el modelo B2B va hacia ser mucho más digital. Y eso es lo que se ha visto en algunos otros países. Gracias. Claudia nos pregunta, ¿qué propones para emprender en esta temporada si estamos en el ramo de alimentos? ¿Qué debemos tomar en cuenta con la nueva normalidad de ventas y comercio?
Mira, para el tema puntualmente de alimentos, sumamente importante el tema de la higiene. El tema de unirse a plataformas y de estar presente en el tema digital también es altamente relevante, ¿no? E incluso el tema de poder de alguna manera diferenciarnos versus el resto. Digo, pensando en las plataformas que hoy existen para poder pedir comida a domicilio, para poder pedir alimentos, si es a lo que se refiere esta persona, pues tenemos una serie de opciones, ¿no? ¿Y cómo me hago diferente? Puede ser a través de promociones, de combos, de incluso de mi mismo valor de marca, ¿no? ¿Cómo hago ser una marca que enganche al consumidor? Y si se dan cuenta, las marcas que más están logrando enganchar al consumidor en este tema de pandemia son aquellas marcas que hablan de responsabilidad social, que hablan de apoyo a la comunidad y de retribuir cierto tipo de económico hacia la gente que está trabajando con ellos o hacia sus mismos proveedores. Esas marcas que están teniendo mayor relevancia son aquellas que están retribuyendo más. Por ejemplo, aquellas que dentro del sector restaurantero están dando una parte para sus meseros o para la gente que hoy no está trabajando. O dentro del sector de consumo masivo, aquellos que están apoyando o adoptando a tienditas o a restaurantes que se están viendo afectados con este tema de COVID. Entonces, no pierdas de vista el tema de la responsabilidad, el tema de la sanitización y también cómo te haces diferente al resto de tus competidores. Gracias. Margarita nos pregunta, ¿cómo es la estrategia de e-commerce para regiones semirurales del país con mayoritariamente compradores restringidos y los que tenían? Mira, esta estrategia se vuelve un poco compleja, sin embargo, en China uno de los que nos demostró que se puede digitalizar y llegar a estas zonas rurales fue Alibaba. Alibaba en su momento, y eso fue hace más de 10 años, adoptó a las tienditas de la esquina y las digitalizó. Y entonces les ayudó a crear este proceso de digitalización. Ahora, ¿cómo desde nuestra trinchera podemos hacer ese salto a las zonas urbanas de aquí de nuestro país? Por un lado, a lo mejor no va a ser necesariamente a través de una aplicación o de una página. Vamos a tener que dar un paso hacia atrás y ese paso hacia atrás puede ser una comunicación vía telefónica, una comunicación vía WhatsApp, una comunicación vía cualquier mensajero que nos permita estar cercanos, que nos permita evitar el contacto físico, pero que también sea accesible para la mayoría de la gente, sobre todo pensando en sectores rurales. Gracias. Para ir cerrando, Paulina, ¿qué recomendaciones nos das para aquellos que tienen un negocio pequeño? Y aunado a esto, ¿alguna sugerencia de libros para generar estrategias de precio? Mira, creo que el sector de los pequeños negocios va a ser hoy quien va a ser una prioridad para la mayoría de los consumidores. Pensando en la solidaridad que caracteriza al pueblo mexicano, una de las cosas que va a suceder es que se va a volcar a ver este tipo de negocios. Incluso los mismos grandes consorcios de negocios empiezan a voltear a verlos y a adoptarlos. Entonces, va a ser una ayuda para ustedes. Por otro lado no pierdas de vista lo que quiere tu consumidor. Trata de diferenciarse. Si hay 5 tienditas de la esquina, trata de ubicar qué es lo que necesita tu consumidor, qué es lo que más está demandando y trata de adelantarte. En temas de precio, hay muchas estrategias que te pueden ayudar. Por ejemplo, algo que sucede en China, que es uno de los países que está más desarrollados en términos de comercio, es promociones por hora, en donde la gente está esperando a que le digas, tengo promoción de yogur al 2x1 de 1 a 2. De hecho, incluso hay algunas métricas que hemos visto de allá que justo cuando la gente o estos pequeños negocios empiezan a lanzar estas promociones muy puntuales, empieza a incrementar, que no necesariamente es tener una promoción todo el día,
sino tener promociones escalonadas, que también te permite que la gente que hoy no te conoce empiece a visitarte porque estás haciendo algo diferente. Y en cuanto a libros que tienen que ver relación con el precio, dame oportunidad y si quieres compárteme tu mail, te comparto una bibliografía de qué temas puedes estar viendo con precios. Gracias, Paulina. Pues tenemos muchos comentarios de agradecimiento, de felicitaciones por tu información tan de valor y tan innovadora. Y pues en general son los comentarios que nuestros asistentes nos comparten. Y en nombre de mexicopuede.mx, agradecerte nuevamente, Paulina. No sé si tengas alguna red social para que nuestros asistentes puedan ponerse en contacto contigo. Claro que sí, está LinkedIn, en donde estoy como Pau Ortiz, o en Instagram, que es Pau Ortiz TR, o en Facebook, como Paulina Ortiz. Perfecto, muchísimas gracias, Paulina, y a todos nuestros asistentes. Los invitamos el día de mañana a nuestro martes de talento con Eduardo Vargas, director de Gentera, con su conferencia Las mejores empresas ponen al personal al centro. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos. Paulina, nuevamente, les dejamos la presentación por el chat para quienes deseen descargarla. Y no olviden que si tienen alguna otra pregunta, pues Paulina Ortiz ya nos compartió sus redes sociales. Y pues que tengan un excelente inicio de semana. Gracias, hasta luego.